Bueno, la actividad política luego de esta particular en este marco de particular coyuntura, que es el surgimiento de un modelo liberal o anarcocapitalista que se ha propuesto la destrucción del Estado, encuentra en la estructura social argentina, por supuesto, una enorme cantidad de perjudicados y otros sectores beneficiados, sobre todo los sectores financieros y agroextractivos, que son los beneficiarios confesos de esta nueva Argentina, que en realidad es la vieja Argentina de principios del siglo XIX, que trata de imponer otra vez estas características sociales. Y en lo político, evidentemente, en un retroceso en nuestro sistema democrático, con un poder ejecutivo que practica una violencia verbal y efectiva con características que no se han visto desde el regreso de la democracia en el año 83. Así que preocupado. ¿Qué pasa? La otra parte es que la oposición, los sectores nacionales, populares, progresistas, todavía no encuentran respuestas adecuadas, porque este sector, este gobierno eh, basado en estos ejes que yo te decía, impone fundamentalmente el descreimiento de la política, siendo que en el seno de su gabinete y en sus estructuras cuenta con lo más viejo de la política, paradójicamente. Así que yo creo que los sectores nacionales, populares, democráticos, van a encontrar su camino a partir de que los sectores sociales, los dirigentes sociales y las nuevas generaciones encuentren un camino de expresarse, eh, yo creo que con contundencia en defensa de muchos de los derechos conseguidos durante todos estos años, vinculados a educación, salud, justicia, derechos humanos, y a sectores sociales en defensa del trabajo y la producción. Respecto a esta cuestión, Eduardo, con la llegada de Milei, nosotros como medio de comunicación hemos preguntado a varios dirigentes políticos. Para vos, la llegada de la llegada de Javier Milei a la presidencia significa fracaso de la política en la provincia, a nivel nacional. Yo diría que es un proceso que se ha venido dando mundialmente, pero que en Argentina tiene características particulares, y hay que reconocer que el gobierno donde yo fui parte como diputado nacional no cumplió con las expectativas que tenía el pueblo argentino, no profundizó transformaciones, a pesar de que cuando uno compara, a mí que estoy más en la parte económica, eh, los resultados que se obtuvo son muchísimos mejores que esto en nivel de ocupación, producción, utilización de capacidad productiva, etcétera. Pero yo creo que fue el triunfo de la no política y de muchos errores que seguramente la dirigencia, lo que de las fuerzas políticas tendrán que analizar, ¿no? Como que hoy a los sectores progresistas nos vengan a decir que vienen a una batalla cultural, que fue un latiguillo que nosotros usamos en la recuperación de la democracia y dábamos como saldado eh, debate ante la sociedad, por ejemplo, el de los derechos humanos o
u otros debates con respecto a conservación de ambiente, con respecto a igualdad y equidad de género. Entonces, estos debates, evidentemente, la dirigencia no lo supo, no lo supo llevar al seno de amplia capa de la población, donde encontró fertilidad esta concepción de odio hacia el Estado, que en definitiva es una concepción de egoísmo y falta de solidaridad. Así que, por supuesto que el sector político, no solo los partidos políticos tradicionales, sino muchas de las fuerzas que integramos los frentes, tenemos que asumir ese desafío, pero para revertirlo, no para entregarnos con una cuestión de posibilismo, como lo están haciendo, por ejemplo, bajo la excusa de que es lo que votó la gente y el pueblo votó muchas cosas, pero no votó miseria, entrega del país, no respeto de las libertades, etcétera. En la cuestión del campo nacional popular, de cómo estás viendo vos adentro de sí el bloque de Unión por la Patria, Eduardo. Yo creo que en los debates legislativos, Unión por la Patria, el bloque de diputados los que mantengo algún tipo de relación, han mantenido el posicionamiento que el pueblo le ha otorgado a través de su voto de expresar otro modelo de país. En esto ha venido cumpliendo, pero es evidente que en la política hay que clarificar cómo esta oposición al avance de la destrucción acelerada que se viene haciendo el Estado y de los beneficios que ha otorgado a los sectores o los perjuicios que ha otorgado esta política a los sectores como jubilados y como a sectores laborales de la industria y de la educación y la salud, todavía no encuentra una propuesta alternativa. Y la restitución que quizás en el año 2015, cuando fue el último gobierno de Cristina, aparecía en el mensaje de esa plaza y en el imaginario de una gran parte del pueblo argentino, que era recuperar y aparecer como una alternativa, como un paradigma a resolver. Hoy parte de esta batalla cultural de la que veníamos hablando destruye eso, por lo tanto hoy la recomposición política de fuerza política con una amplitud que responda a estos desafíos, a recomponer la democracia, a recomponer derechos y tratar de, por todos los medios, de volver a un país productivo, integrado, con más justicia social, es un desafío enorme que exige a las fuerzas políticas con claridad establecer quién se pone al frente de esto, qué grupo, qué metodología los hacemos, porque el gobierno pasado, evidentemente, y que no es culpa de solamente el que ejerció la presidencia con un grado mayor de responsabilidad, por supuesto, pero que integraron todo. ¿Cuántas veces hemos hablado? Quizás, yo creo que en este medio, en algún momento, decía, teníamos un frente que no tenía ningún lugar de decisión ni de debate político. Eso en política, en la dirección del Estado, en la dirección, ha demostrado que tiene una fragilidad y le otorgamos al enemigo de nuestro pueblo, de nuestra patria, en bandeja
la posibilidad de hacerse de las herramientas del Estado. Eduardo, quería preguntarte sobre cómo estás encontrando, cómo están midiendo ustedes el pulso social sobre todo del sector pyme en Córdoba con respecto a la crisis que se está sufriendo. Y en segundo lugar también preguntarte sobre cómo está opinando la gente del sector pyme también sobre la opinión, la imagen pública de Javier Milei. Bueno, quizá los, hay hay una realidad que es que Córdoba le otorgó a este sector de la política a través del voto eh, lugares importantes eh, para en lo que hace a la preferencia electoral. Entonces, manejarnos sobre esa realidad es la Córdoba que hoy Macri elige para tratar de restablecer algún poder político. Eso nos da la dimensión, ¿no? Y sectores del gobierno, del actual gobierno provincial, que en vez de establecer con claridad disputa y pertenencia a sectores políticos que tengan definiciones claras en elementos esenciales que hacen a la economía, a la política, a la característica de un país, su soberanía, como es tener posicionamiento ante la moneda, ante la producción, ante el ingreso y respeto de nuestras fronteras en cuanto a ingreso y egreso de productos importados. No encontró en el gobierno provincial y en la fuerza política provincial una característica que muestre un camino político distinto, sino una forma de gerenciamiento distinto, sin disputar algunos clichés mentirosos que ha logrado establecer una muy hábil comunicación del actual gobierno. Entonces, en Córdoba, los sectores medios y los sectores vinculados al empresariado local han sido un puntal, han sido la Bolsa de Comercio, el grupo de los 6, hoy que la realidad cachetea con respecto en nuestra Córdoba como en el resto del país, en lo que hace a la caída de ventas, utilización de capacidad productiva, en lo que hace a la situación de la industria, más aún de los pequeños y medianos productores agropecuarios, de las economías regionales, encuentra a un sector que, o a una dirigencia macerada ideológicamente, digo, porque reconoce que estamos mal, pero que vamos bien. Y ya lo hemos escuchado esto, los que tenemos algunos años de experiencia en el gremialismo empresario. Entonces hoy siguen insistiendo con viejas recetas, sin analizar una estructura de costos y una real condición macroeconómica que es la que garantiza un Estado, un gobierno, un Estado que el presidente confiesa que vino a destruir. Nosotros tenemos un empresariado que sigue insistiendo que el problema por ahí son los impuestos, no el mercado interno. Entonces, los que provenimos del sector PYME, que esencialmente vivimos del mercado interno, nos encontramos que esta baja del consumo, pero sobre todo con un fenómeno también más marcado, que es el cambio, y nosotros lo hemos medido en Córdoba, de la estructura del consumo. Es decir, para hacérselo claro a la gente, no es lo mismo lo que vos consumías en octubre o noviembre del año pasado, lo que dedicabas
al pago de energía, servicios o, o combustible o transporte que lo que dedicas hoy de tus ingresos. Es decir, no solo que se retrajeron a niveles reales los ingresos, que no han logrado igualar ese proceso inflacionario, sino que hubo un cambio de disponibilidad. Entonces, el aumento de los medicamentos, de la salud prepaga, del transporte, de la energía, sea gas y luz, ocupan un porcentaje mucho mayor de tus ingresos y el resto que queda de la actividad es volcado a un consumo que cambió radicalmente. Lo vemos con los datos del consumo de la carne nomás. Hoy, a pesar de que la carne no aumentó en el mismo nivel que aumentó la inflación generalizada. Entonces, decimos que en Córdoba la situación de una industria que ya venía reprimarizada porque nosotros habíamos marcado en el gobierno de Schiaretti esta reprimarización que había de la economía, es decir, nuestro Producto Bruto Geográfico esencialmente sigue proveniendo del agro en este año, a pesar de que la sequía del año pasado afectó esa proporcionalidad, pero esta Córdoba que se caracterizó por su industrialización es seriamente afectada. Entonces hoy vemos que están discutiendo cómo pactan los gremios industriales la reducción de horas, por ejemplo, en el autopartismo, en la maquinaria agrícola, cómo economías regionales se ven afectadas, cómo otra vez, como en los años de la década del 90, empieza a haber zonas viables o no viables, estructura del empleo. Todo esto está en juego y requiere de los cordobeses y de la política cordobesa también un reconocimiento de que no te podés volcar a lo local sin atender, porque hay un límite todo y un límite para el endeudamiento, para la capacidad contributiva de los cordobeses, que también está incidida sobre el consumo, porque ingresos brutos sigue siendo uno de los impuestos esenciales, si no se cambian algunas de las líneas que establece este modelo liberal y que en Córdoba todavía no encuentra ni una resistencia ni una alternativa, que yo creo que es el principal desafío que tienen los dirigentes cordobeses. Eduardo, y vos como dirigente político, ¿qué lectura haces sobre la celebración del gobernador de la provincia hasta la aprobación del RIG en la unicameral? Yo digo que es no comprender. Nosotros cuando nos decían que teníamos que pelear por un RIGI de las pymes, que establecía el RIGI, es decir, hasta se logra cliché, donde evidentemente los sectores que tienen una espalda financiera, los sectores productivos nacionales, aún los sectores financieros nacionales no tienen posibilidad de acceder, porque no es el límite del monto invertido, son las facilidades. Y es en lo que no se pudo avanzar en la eliminación del Estado, reconocerlo una ley, es decir, esto le ata de pie y mano al Estado provincial, sucede, provincial y nacional, suceda lo que suceda, establecer con autonomía y soberanía el criterio de una estructura impositiva, por ejemplo, o establecer en el caso de la energía la prioridad sobre la maximización del beneficio y no sobre el abastecimiento interno. Estamos viendo en el mundo, pero en América Latina sobre todo, qué está pasando con eso. Me parece que no es primero discutir esta ley como alternativa a la salida, esperando que la teoría del derrame traiga
la reactivación y una mejora en la distribución de la renta, me parece que adolece primero de un dato, el realismo que la historia nos ha marcado tiene el resultado de estas políticas. Segundo, que no es la solución la inversión. Hoy no tener en cuenta leyes ambientales, equilibrios ambientales, también es un desafío del mundo. Entonces, de un gobierno, de una teoría política que dice que todo lo que esté referido a los objetivos de sustentabilidad ambiental es cuestión de izquierdistas, o que la cuestión de los derechos laborales también son un freno. Yo le preguntaría de todos los despidos que hay. Ya vamos cerca de 200.000 despidos del sector privado. Pregunten a una empresa si lo echó por la existencia de las leyes laborales o porque no tiene venta. La verdad que no resiste el más mínimo análisis, pero así estamos tratando la política a partir de no contemplar la realidad efectiva que vive nuestro pueblo a partir del adormecimiento que se ha logrado en una comunicación y en establecer algunos debates como el equilibrio fiscal, el rol del Estado, el empleo público y las leyes laborales como ejes de todo un fracaso económico y por lo tanto social y político que hoy nosotros estamos convencidos, no es así, pero que tenemos que dar un debate en la sociedad al respecto de esto, demostrándole que hay otra forma de lograr estos objetivos. Entonces, claro que nosotros no queremos, y no, nadie en su sano juicio quiere la inflación. El problema es como esto, vos al enfermo no lo querés con fiebre, pero tenés varias formas de solucionarlo. Una de ellas, y la que eligió el gobierno, es matando al enfermo, ¿no? Ahí no va a haber más fiebre. Entonces, me parece que el gobierno provincial, la realidad provincial, arrastrarse a ese tipo de política y no desarrollar una alternativa y propuesta nacional que encuentra esta paradoja de que ofrecer un mejor gerenciamiento y aliarse o facilitarle la tarea de destrucción del Estado cuando supuestamente lleguen a un gerenciamiento del Estado, el Estado va a estar en un estado mínimo o que no va a tener las herramientas ni impositivas, ni monetarias, ni de defensa nacional, ni de la seguridad que en realidad tenemos que construir entre todos. Bueno, Eduardo, quería preguntarte, recién dijiste que hay algunas acciones y discursos de este presidente que te traen memoria de otras épocas, ¿no? Que los que tienen más experiencia y memoria. En ese caso quería preguntarte fundamentalmente por Córdoba, si la relación que tiene Javier Milei con el gobernador Martín Zarzora es similar o igual a la de Schiaretti con Mauricio Macri. Sí, Córdoba tiene características políticas y los que hacen o hacemos política en Córdoba, yo creo que no tener en cuenta esto y cómo la estructura social, educativa, ha moldeado la estructura social, cultural, económica y política en Córdoba, me parece es un error. Mira, yo te voy a llevar más atrás, en un debate que no es este el momento, pero que me tocó a mí vivir, que es cuando Cavallo impuso a Córdoba un pacto fiscal donde hubo que bajar el gasto público
y los que tenemos años recordaremos, y si no hay que recordar las enormes movilizaciones multisectoriales. Yo era presidente de APIME Córdoba en esa época, junto con Federación Agraria Argentina, pero con lo que eran sectores gremiales vinculados al MOAS, sobre todo, dimos enormes batallas en defensa de la salud pública, de la educación, y hubo marchas multitudinarias que aceleraron y posibilitaron el acceso del gobierno en ese momento de José Manuel de la Sota. Y de la Sota, por eso no me escapo de tu pregunta, nos encontramos y tuvo un debate, y en muchos de los sectores que defendíamos la producción y el trabajo, llegó con un menemismo tardío. Tanto es así que encontraba como solución a lo mismo que se trata ahora, de un equilibrio fiscal, a la posibilidad de un Estado más reducido, deshacerse del Banco Córdoba, deshacerse de PEC. Se logró en algún momento deshacerse de la Dirección de Obras Sanitarias. Bueno, un proceso histórico. Este debate siempre estuvo. Luego fue la realidad social, fueron los cordobeses, las cordobesas, gremios y multisectoriales que le pusieron un freno, hasta lo del transporte, con Cámara como intendente. Entonces, lo que deja en enseñanza es que son los sectores sociales los que tienen que movilizarse, exigir esos derechos hermanados con otros sectores. Por eso fue la época de las multisectoriales. Schiaretti y Macri encontraron en esto de que Schiaretti ahí los hermanó políticas de liberalización del Estado. Schiaretti fue un hombre de caballo. Nosotros lo recordamos. Cuando a mí me tocó ser legislador provincial, no le gustaba que le recordara el industricidio que hizo cuando él fue secretario de Industria de la Nación de Caballo. Esta idea de un buen gerenciamiento, pero sin implicarse en ejes centrales que hacen a la defensa, a la promoción de la industria, pero una industria con equilibrio del medio ambiente, fue lo que lo hermanó con Macri, y por eso firmaron un pacto que por otro lado no respetaron, como era la disminución de ingresos brutos. Así que me parece que está lleno, pero yo creo que en el debate tiene que quedar claro cómo vos querés acceder al manejo del Estado, pero lo que está detrás no es ni la simpatía, no es la comunicación, no es el marketing, sino el modelo que querés establecer, cuáles son los beneficiarios de ese modelo, claramente. Y en el caso de Schiaretti y Macri, lograron el apoyo de lo más concentrado del empresariado, que aunque ha obtenido su riqueza a partir del mercado interno, de los cordobeses, de las cordobesas, atenta permanentemente contra el bienestar de la mayoría de la población, con empleo de calidad, con mejores jubilaciones, con equilibrio ambiental, con avance que permita a la industria ser más competitiva. Es decir, que es característico del modelo que perciben. Los une eso, y por supuesto el oportunismo político, es decir, si lo votaron más del 70% a Milei acá, ¿cómo voy a hablar en políticas en contra de Milei si todos quieren el equilibrio fiscal? Y
Nosotros también queremos el equilibrio fiscal, queremos que baje la inflación, pero lo podés hacer de varias formas y la que han elegido es la destrucción de nuestra cultura. Y entonces lo que puede hacer la provincia es tan limitado en ese marco, insuficiente, no es que esté mal, sino insuficiente en políticas provinciales, que te lleva a no debatir lo otro. Entonces, si no debatir lo otro, en realidad es engañar al ciudadano y a la ciudadana de Córdoba. Em, y ahora vos hablaste del sector del empresariado, el sector del gran empresario. El pasado jueves estuvo desarrollando el Congreso de Ideas en la ciudad de Mar del Plata. Falta Y de ideas, es la misma. La que tengo. Yo tuvo siempre esa... le he dicho, yo participé en un controcoloquio, tiene la bendición de hacerlo en Mar del Plata, lo hacen lejos porque están aisladas ahí, pero en realidad tienen la misma idea. Yo digo que los que estudian, por eso digo, atentan contra la universidad, con lo que estudien, eh, miren los documentos de idea, los ejes que estableció idea, y tienen la misma idea. No les importa nada solamente obtener y maximizar sus beneficios a costa de otro sector. Y además dicen que van empresarios y en realidad van CEOs, van dirigentes, digamos, Y las declaraciones de Caputo, Eduardo. van los mercenarios de un modelo que no le ofrece a la humanidad ninguna Sí, solución en ningún lugar del sí. mundo, ¿no? Y la declaración del ministro de Economía que dijo que le tienen que poner ahora a ellos la plata ya que para solventar, que lo dijo en el Congreso de Ideas también, como diciendo que apoyan Mira, al gobierno, ¿no? es muy gracioso decir para apoyar el gobierno, nunca para apoyar un desarrollo equilibrado, en consonancia con los distintos sectores sociales. Es decir, es un debate ya gastado, es el mismo, ¿no? De la luz del final del túnel, pero me parece que nos quedamos en la anécdota. Hay tantas cosas para criticar que hay que hacerla con claridad. El problema es que le ofrecemos a, lo, a los que nos escuchan, y esa es una gran tarea, un gran compromiso, ya, y hay que, para que el pueblo se movilice, para que nos movilicemos, tenemos que estar muy seguros que hay otras formas de hacerlo y que ni siquiera vamos a poder traer un modelo de afuera, porque Argentina ha construido sus propios modelos de, de movimientos políticos, sociales, y si no, agarremos la historia. Acá el desafío es repensar esta situación y ofrecerlo. Va a haber coloquio de ideas, el G6 va a seguir diciendo en Córdoba las barbaridades que dice, o pedirle, salió Sturzenegger, no me pidan más bajar los impuestos, ayúdennos a destruir el Estado, ¿viste? Esa es lo que le propuso, mientras el G20, el Banco Mundial, los organismos internacionales, la Unión Europea, Brasil, nuestro vecino, está viendo cómo ponerle impuestos a las grandes fortunas, a las grandes riquezas o a las multinacionales que a través de aspectos tecnológicos logran evadir miles y miles de millones de dólares de impuestos en todo el mundo. Tenemos un presidente y un gabinete que elogia a los que evaden y no pagan impuestos porque son héroes, y en vez de destruir la AFIP. Es decir, el mensaje es contradictorio. Ahora, podemos desarrollar muchísimo estas cuestiones. El problema es que ofrecemos nosotros, los que creemos que hay que construir otro tipo de sociedad
que sea respetuosa de los derechos humanos, empezando por los sociales, que sea respetuosa de la democracia, pero ejerciendo también el derecho a decir y a proponerle a la sociedad una cuestión distinta, que sea amigable con el medio ambiente, respetando los recursos naturales, haciendo un uso racional de esos y explotación racional de esos recursos nacionales, no como nos están proponiendo, volver a la conquista española, es decir, a saquear lo que queda de riqueza del país, de integración latinoamericana y integración mundial, cómo colaboramos con la paz. Mira si tenemos paradigmas a donde nos quieren llevar y parecen anécdotas de que se apoye a sectores en guerra, y si tuvieran recursos hace rato hubieran mandado tropas a cualquier lugar del mundo a batallas que no son ni las nuestras ni de la humanidad. Entonces, me parece que sí, vienen etapas en las que hay que proponer fundamentalmente, y tenemos, por lo menos yo creo, tenemos sueño, deseo, y lo que tenemos para ofrecer es muchísimo. Lograr debate, estamos viendo el debate que se da en Uruguay, acá a poquitos días de las elecciones en Uruguay, países que eran presentados, ¿te acordás? Antes nos presentaban a Chile como modelo del liberalismo. Luego Uruguay, que no tiene esas barreras, consigue el bienestar. Anda a preguntarle a los trabajadores uruguayos, a la cultura, a la educación uruguaya, cómo le ha ido con el liberalismo. Y cada pueblo va a tener que encontrar. Así que yo creo, soy conteste que Argentina, que logró un 17 de octubre con una Argentina que construyó esta política de derechos humanos, ejemplo en el mundo, esta Argentina que fue ejemplo de industria, sea eso lo que rescatemos, y no la Argentina de principio de siglo, de la desigualdad y de los supuestamente héroes que en realidad a veces fueron asesinos para consolidar un modelo de privilegio. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por ceder su tiempo en Multimedia Mordijito por la entrevista del día de hoy. Por favor, que tengan ustedes muy buen día, y siempre alentarlos desde mi humilde posibilidad y deseo de que prosigan esta tarea difícil, de seguir difundiendo ideas, comunicación y noticias desde del lado lindo de la vida, del lado de la perspectiva, del lado del futuro.